Bueno, entonces las personas que todavía tienen las asignaciones pendientes o que han entregado alguna asignación y que hemos quedado en que ustedes van a ordenar un poco la asignación, entonces les voy a mostrar un programa de redacción de texto científico que se llama Overleaf. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, Overleaf es un editor de texto científico. Me voy a salir de acá, espera un momento, que creo que tengo esto al 200. Exactamente. Muy bien, entonces me voy a salir para que ustedes vean desde dónde tienen que iniciar sesión y cómo se deben de registrar. Listo, entonces tenemos acá registro, ¿ok? Entonces ustedes se registran, dan en registrarse, se van a registrar con su correo electrónico para que puedan acceder a Overleaf, ¿ok? Chicos, como estamos haciendo una clase práctica, yo quiero ver que ustedes están ahí, entonces les vuelvo a pedir el favor una vez más que hagamos esta clase con la cámara encendida, por favor, muchas gracias. Listo, muy bien. Pues yo les voy a ir preguntando, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, Profe, dime. luego de haberlo ingresado al navegador, ¿en cuál dice clic? ¿En el primero? No, pues tú tienes que registrar acá, Edison. Entonces te registras y una vez te registres, entonces te puedes loguear. Yo me logueo, por ejemplo, con mi correo electrónico. Entonces voy a ingresar acá a esta pantalla, que es donde están los proyectos que uno hace en esta plataforma. ¿Qué es esta plataforma? Esta plataforma es una plataforma que me va a permitir editar texto científico en un lenguaje que se llama LaTeX, ¿cierto? Ustedes pueden ver, por ejemplo, LaTeX acá. Entonces, LaTeX es un lenguaje de edición, no de programación. Es de edición de texto científico. Entonces, dice acá, es un sistema de composición de textos orientado a la creación de documentos escritos que presenten una alta calidad tipográfica, ¿cierto? Entonces, estos textos científicos que nosotros vamos a redactar en LaTeX son textos que tienen una estructura muchísimo mejor, ¿cierto? Una estructura muchísimo, muchísimo mejor que los textos que nosotros hacemos en Microsoft Word o en Microsoft PowerPoint, etcétera. Hay algunos compañeros que ya les he enseñado a manejar látex, pero como hay algunos de ustedes que deben de entregar todavía unas asignaciones y a otros les voy a hacer unas asignaciones para el segundo corte, entonces vamos a trabajar las asignaciones en esta plataforma. Listo, muy bien. Entonces, eh, le doy nuevo proyecto. Yo quiero buscar una plantilla, porque digamos que si yo me pongo a hacer una plantilla desde cero, yo me pongo a crear una plantilla desde cero en Overleaf LaTeX, entonces esto sería bastante complicado. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a buscar una que haya por ahí. Hay algunas chéveres que son fáciles de manejar, ¿cierto? Yo creo que hay por acá una, a ver, como por acá en la página 4, bueno, no, de pronto en la 5. Esta mañana la había visto. A ver, podemos utilizar esta plantilla tal vez. Trabajemos esta plantilla, ¿cierto? Entonces yo le digo acá, ojo, le digo Open as Template,
¿cierto? Entonces le digo a la plantilla abrir como plantilla, digo a Overleaf abrir como plantilla, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo se maneja Overleaf? ¿Cierto? Entonces, Overleaf se va a manejar de la siguiente manera. Segundo. Bueno, ni Jefferson, ni Iván, ni Camilo, ni Miller, ni Jorge tienen la cámara. Entonces, segundo. No, profe, yo estoy acá colocando atención, pero bueno, ya la voy a encender. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se divide Overleaf? Entonces, Overleaf se divide en tres columnas. Hay una columna al lado izquierdo, ¿cierto? Una columna en la mitad y una columna al lado derecho. Entonces, la columna del lado izquierdo es la columna que va a mostrar los archivos que tiene el proyecto. Entonces, este proyecto tiene archivos .cls, esos son archivos .clase, que son los archivos que me permiten ver, eh, son los archivos que me permiten ver eh, cuál es la estructura lógica del archivo en PDF que voy a compilar. ¿Listo? Tenemos unos archivos que son .eps. EPS es un formato vectorial para imagen y tengo el archivo .tex, que es el archivo que voy a editar, ¿cierto? Este archivo tiene digamos, tiene varias instancias. Yo puedo colocar acá, por ejemplo, las librerías que voy a utilizar, ¿cierto? No tienen que modificar absolutamente nada. Yo les voy a compartir este archivo para que ustedes lo vayan abriendo, los que quieran, y lo pueden ir editando en la medida que yo también lo voy editando. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Entonces, por acá tenemos un título. Entonces, le podemos cambiar el título. Entonces, podemos colocarle, por ejemplo, aplicación de las ecuaciones trigonométricas al, al problema de equilibrio electrostático, ¿cierto? Muy bien. Le voy a dar compilar acá. Entonces, recompilar, ¿sí o no? Entonces aparece ya en el título, aplicaciones de las ecuaciones trigonométricas al problema del equilibrio electrostático. Muy bien. Tenemos también una forma de ingresar los autores, ¿cierto? Entonces los autores se ingresan acá, se colocan en backslash uppercase entre llaves. Esto es una escritura común en el lenguaje LaTeX, ¿cierto? Entonces, colocamos nosotros backslash, colocamos una palabra reservada y entre llaves colocamos, por ejemplo, el nombre, ¿cierto? Uppercase es una palabra reservada para que me coloque una frase solamente en términos de una frase solamente en términos de letras mayúsculas. Entonces voy a colocar, por ejemplo, acá, voy a colocar Luis Miguel Bermúdez. Luis Miguel Bermúdez con S o con Z al final. Con Z al final, profe. Entonces Luis Miguel Bermúdez, ¿qué? Argüelles. Argüelles. Bueno, muy bien. Eh, como Luis Miguel no es un fellow de la IEEE, pues entonces le quito esta etiqueta de acá. Listo, entonces el segundo autor o la segunda autora podría ser, por ejemplo, Asenet Espada Gómez. ¿Está bien escrito así, Asenet?
Sí. Muchas gracias. Y podemos colocar acá, por ejemplo, Juan Camilo Ramírez Tamayo. Listo. Muy bien. Entonces le damos recompilar. Y acá entonces tenemos ya los nombres de los 3 autores en esta plantilla. Muy bien. Voy a borrar esto de acá porque tampoco, Juan Camilo tampoco es un miembro de la IEEE, no hasta donde yo tengo entendido, y voy a borrar este texto de acá, que no lo necesitamos que quede ahí en rojo. Entonces estos, digamos, la palabra reservada para los autores comienza con estas llaves acá y termina con estas llaves acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. A ver quiénes están conectados. Miller, Giancarlos, Asenet, Alejandro, Sarmiento, mi hermano que es Marimar, Camilo Tamayo, Kylie, Hander y Jesús Bernal, ¿cierto? Bueno, entonces lo que estamos haciendo es que todos estamos editando el archivo al mismo tiempo. Muy bien. Aparecen 3 direcciones. Aparece address entre corchetes 1, address entre corchetes 2 y address entre corchetes 3. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? La, la dirección, bueno, típicamente estos son afiliaciones. Entonces, Luis Miguel pertenece al programa de ingeniería civil, entonces sería programa de ingeniería civil, facultad de ingeniería, ¿cierto? Universidad de Pamplona. Profe, qué pena. Es que estoy ingresando desde el computador y desde el celular con los datos y pues desde el computador de internet y me muestra todo en negro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dime. No, pues yo le iba a preguntar si usted podía hacer el favor de después subir como la grabación de este pedazo, porque me interesa aprender. Sí, yo la subo más tarde, claro. Ah, vale, profe, muchas gracias. Entonces, y vamos a colocar el email. Siempre en los artículos y los trabajos hay un email que se llama el email de correspondencia, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá unipamplona.edu.com. Luis Miguel, ¿cuál es tu correo? Luis.bermúdez, ok. No, es LMB. El de Unipamplona. Ok, Luis.bermúdez4 @ Listo. Muy bien. Entonces vamos a colocar la afiliación de los otros 2 estudiantes que son de ingeniería química. Listo. Entonces sería programa de ingeniería química. Listo. Bueno, muy bien. Y para Juan Camilo también. Programa de Profe, yo le iba a ingeniería. pedir un favor. Dime. Que te admita, Joan. Ok. Sí, por favor. Es que en mi audio en el computador cuando abro la página web como que se traba demasiado, así que pues prefiero escuchar por el teléfono e ir haciendo en el Está computador. bien. Ya te acabo de aceptar, Joan. Vale, gracias. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, acá aparentemente hay como un error con los autores. Tenemos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, a ver. Sí, aparentemente borramos una llave.
Entonces acá cerramos la llave, acá abrimos la llave para CNET. Ah, y la cerramos acá con Juan Camilo, es el problema. Vamos a ver. No, sigue saliendo el mismo error. Háganme un segundo, chicos, yo miro cómo solucionamos este tema acá. A ver. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros le damos expandir acá, entonces ustedes pueden ver los nombres de los compañeros, la compañera, ¿cierto? Y efectivamente sus afiliaciones correspondientes. Y tenemos al primer autor, que es Luis Miguel Bermúdez, como el autor correspondiente de lo que sería, por ejemplo, este artículo o este trabajo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ya ahorita terminando la clase les voy a comentar cuál es la idea que yo tengo en relación a que ustedes comiencen a recopilar como una bitácora el trabajo que están realizando, ¿cierto? Para que ustedes en algún momento en el que ustedes digan, bueno, ¿será que yo sí puedo o no puedo? Entonces puedan ver el trabajo que hicieron en el curso de electromagnetismo, ¿cierto? Y eso sea como un envío anímico, algo motivacional. Van a tener ustedes una bitácora de los problemas, los proyectos, las simulaciones que hicieron en el curso de electromagnetismo. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, acá hay un párrafo, simplemente que es un párrafo como de agradecimiento. Entonces yo puedo colocar acá, por ejemplo, agradecemos al profesor y a la Universidad de Pamplona por, etcétera, 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 lo que ustedes quieran agradecer. Y si no quieren agradecer a nadie, no hay problema. Entonces, bueno, acá autor, entonces lo que vamos a colocar acá es que vamos a marcar el encabezado de la página de esta forma. Electromagnetismo, grupo I, punto, Facultad de Ciencias Básicas, punto, Universidad de Pamplona. Y ustedes van a poder ver cómo en los encabezados, cuando nosotros recompilamos en el encabezado, entonces, ¿qué va a aparecer? En el encabezado va a aparecer Profe, precisamente electromagnetismo grupo IGM. Alejo, te escucho. profe, disculpe, ¿será que usted pudiese minimizar la pestaña que está al lado izquierdo para maximizar las otras dos, donde está como tal la estructura del código y el artículo? Sí. Eso ahí. Y también lo que puedo hacer, Alejo, es que puedo hacer zoom para que ustedes puedan ver mejor. Ah, ok. No, pero o sea, yo me refiero a eso, sí. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá, como ustedes pueden observar acá cuando recompilamos, entonces en el encabezado ya aparece electromagnetismo, grupo I, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad. Bueno, muy bien. Listo. Eh, acá dice corresponding author. Esto es autor correspondiente, primer autor. Lo otro lo colocamos como Luis Miguel. Acá podemos colocar autor. Entonces, correo electrónico del autor correspondiente, ¿cierto? Entonces, así, nosotros, si estuviéramos leyendo este artículo, vamos a saber exactamente a quién nos debemos de dirigir. Listo, entonces le colocamos Luis.Bermúdez 4 arroba unipamplona.edu.co. Listo.
Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar a ver esta parte del documento, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá que tenemos el autor correspondiente, tenemos este pie de página, agradecemos por este pie de página, estaba por acá, es un footnote, ¿cierto? Listo, muy bien. Hay varias cosas que, por ejemplo, yo quisiera arreglar de este documento. Entonces, la primera es la siguiente. Yo quisiera que este documento fuera en una simple columna, porque si no las ecuaciones no nos van a caber, ¿cierto? Es típico que los artículos manejen doble columna, pero entonces nosotros vamos a colocar acá one column, ¿cierto? Que es una sola columna. Vamos a borrar aquí las palabras claves por el momento y vamos a borrar aquí el resumen. Ya les voy a explicar cómo escribiría un resumen. ¿Qué lleva un resumen? ¿Por qué lo escribo de la forma que lo escribo? Etcétera. Entonces voy a compilar acá y ustedes van a ver que después de compilar, entonces ahora tenemos ya, no tenemos resumen ni palabras claves y el texto quedó en una sola columna, ¿cierto? Listo. El texto queda de una sola columna. Muy bien. Listo. Bueno, perfecto. Entonces voy a colocar acá el resumen, que en inglés le decimos abstract, que lleva un resumen. Un resumen le va a dar la idea al lector de qué se trata el tema, qué fue lo que usted hizo. Lo segundo, primero, de cuál es el núcleo temático que yo voy a abordar. Segundo, eh, cuál es el núcleo temático que yo voy a abordar. Segundo, eh, cuál es el desarrollo que yo hice. Y tercero, a qué conclusión llegué después de haber hecho el desarrollo. ¿Sí o no? Entonces, vamos a hacer una cosa. Lo que yo voy a hacer es que voy a abrir una nueva pestaña acá, Overleaf otra vez. Y en esta nueva pestaña, entonces voy a utilizar esta plantilla que venía utilizando esta mañana con el otro grupo. Yo aquí ya, eh, bueno, hay una estudiante que ha estado editando esto naturalmente. Este es otro problema que yo ya les voy a comentar. Cuando yo les comparto un archivo para que lo que ustedes vayan editando no lo esté sobreescribiendo ninguna de las otras personas que está conectada, lo que ustedes deben de hacer es primero copiar el archivo. Copien el archivo para que no lo vaya a editar ninguna otra persona. Ya les voy a explicar cómo se hace eso. Entonces acá en el abstract yo copio esta parte de acá y ya les voy a explicar algo importante de ese resumen que yo acabo de copiar. Entonces voy a compilar y ustedes pueden ver que yo después de que compilo, entonces aparece ya un resumen que vamos a leer. A ver cómo quedó. Entonces dice así, la electrostática es la disciplina del área de la teoría de campos eléctricos y magnéticos que estudia las cargas eléctricas en reposo o aquellas que se mueven a velocidad constante. La electrostática es ampliamente responsable de las manifestaciones macroscópicas de algunas formas de materia, por ejemplo, las propiedades del agua, algunas propiedades de los metales y algunos materiales dieléctricos como las cerámicas, los polímeros no conductores, entre otros. Acá en esta primera frase o en este primer parrafito, semiparrafito, lo que yo acabé de hacer es que le dije al lector por qué es importante que él se interese por el estudio del electrostático. Ahora acá le voy a decir, en esta segunda frase, en la segunda parte del resumen, le voy a decir al lector por qué es importante que él se interese por el trabajo que yo le quiero presentar. Le estoy diciendo, en el presente trabajo consideramos algunos sistemas físicos con cargas eléctricas en reposo y determinaremos su configuración óptima de forma tal que éstas se encuentren en equilibrio electrostático. Para resolver la problemática planteada, utilizaremos como herramienta matemática las ecuaciones trigonométricas. Debido a su complejidad, no se pueden solucionar por métodos convencionales. Debido a su complejidad, no se pueden solucionar por métodos convencionales. Para implementar la solución de las ecuaciones trigonométricas, utilizaremos la transformación de la tangente del ángulo medio, t igual a tangente de teta medio, ¿cierto? Convirtiendo así la ecuación trigonométrica en un polinomio p de t cuyas raíces hallaremos computacionalmente. Como conclusión, determinaremos que la resolución
de una ecuación trigonométrica nos permite conocer la configuración de un conjunto de cargas eléctricas de forma tal que éstas se encuentren en equilibrio electrostático. La última frase, chicos, es una conclusión para que el lector se interese por terminar de leer lo que nosotros estamos escribiendo. Ahora, acá tenemos dos fragmentos matemáticos, T igual a tangente de teta medios y P de T. ¿Cierto? Entonces vamos a ver cómo podemos incluir matemáticas dentro del texto. Listo. Las matemáticas dentro de un texto las vamos a incluir de esta forma. Entre signos de peso simples, un signo de peso para abrir, un signo de peso para cerrar, escribimos la fórmula que queremos. Entonces acá tenemos T igual, backslash tan, esa es una palabra reservada para escribir tangente, backslash left es una palabra reservada para crear un paréntesis izquierdo y backslash right es una palabra reservada para crear un paréntesis derecho. Acá tenemos frac, backslash frac, abro llaves, cierro llaves, abro llaves, cierro llaves. En el primer par de llaves voy a colocar el numerador y en el segundo par de llaves el denominador. Y la palabra teta, backslash teta, es una palabra reservada para la letra griega teta, ¿cierto? Entonces acá en palabras claves, en el documento que escribí esta mañana tengo algunas palabras claves, las podemos colocar. ¿Para qué se utilizan las palabras claves? Para que cuando se vaya a realizar una búsqueda, entonces con las palabras claves puedan encontrar más fácil el documento, ¿cierto? Si lo van a buscar en Google, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a buscar yo un artículo mío por palabras clave. Entonces, la palabra clave más importante, pues, es el nombre de la persona que escribe. Juan David Vázquez Jaramillo, ¿cierto? Hay otras palabras claves, por ejemplo, Speedtronics, ¿cierto? Podría haber otra palabra clave, por ejemplo, Quantum Transport. Otra palabra clave, Physical Chemistry. Vamos a ver qué aparece, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aparecen dentro de las búsquedas, aparecen algunos artículos, ¿cierto? O artículos que yo he citado o artículos que me han citado, ¿cierto? Por ejemplo, este artículo es un artículo que enviamos recientemente, ¿cierto? Entonces, y tiene algunas palabras claves para poder que sea buscado, ¿cierto? Yo podría cambiar las palabras claves. Entonces, por ejemplo, acá yo podría decir Juan David Vázquez Jaramillo, ¿cierto? Physical Chemistry, sí. Podría decir, por ejemplo, Entropy. Podría decir, por ejemplo, Spintronics. Podría decir Paramagnetic, ¿cierto? Entonces miro a ver qué sale. Entonces, por ejemplo, acá aparece Charge Transport, ¿cierto? En Entropy Production Rate. Eso es un artículo que yo escribí. Pues, y lo pueden buscar por el título. Entonces, para esto son las palabras clave. Entonces, las palabras clave son muy importantes. Listo. Bueno, muy bien. Como les había dicho, hay unas palabras reservadas, ¿cierto? En látex, por ejemplo, para los símbolos, para las integrales, para los fraccionarios, etcétera, etcétera. Lo que yo voy a hacer en este momento es que voy a borrar algunas cosas que hay acá en este documento y voy a dejar una imagen y una tabla. Listo. El resto lo voy a borrar todo para que podamos editar este documento desde cero. Listo.
Entonces acá tengo una imagen, voy a colocarle, bueno, ahorita les explico cómo se trabajan estas imágenes. Y por acá hay una tabla, por acá bien abajo hay una tabla. No sé si es esta. Sí, esta es la tabla que hay. Entonces voy a dejar la tabla para que ustedes vean cómo se hacen tablas. Y voy a borrar absolutamente el resto. No me interesa tener nada más, quiero tener este documento vacío para poderlo editar. ¿Listo? Muy bien, le doy recompilar. Profe, Dime. profe, es que el computador me está fallando y me saca cada rato de la clase, entonces usted puede hacer subir este video. Sí, yo lo subo ahora. Sí, listo. Dice, profe, gracias. Bueno. Entonces, acá tenemos el resumen, tenemos el índice, digamos, la introducción, ¿cierto? Ahora, ¿por qué arranca la introducción por acá, abajo, y la imagen y la tabla están eh, ubicadas en la parte superior? No, principalmente porque acá, este es el código para yo introducir una figura. Ya les voy a explicar cómo introducir la figura. ¿Listo? Acá, entre corchetes, aparece el símbolo admiración hacia abajo y la letra T. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es que la voy a cambiar por la letra H. ¿Cuál es la diferencia entre T y H? T en inglés significa top. ¿Listo? Eso significa que si yo dejo la letra T ahí, básicamente la gráfica va a quedar ubicada en la parte de arriba, que es top. Si yo le coloco la letra H, la gráfica va a quedar ubicada exactamente donde le digo que quede ubicada. Ahí debajo del título introducción, ¿cierto? La letra H en inglés significa here. Voy a recompilar y entonces voy a mirar cómo se comporta el documento. Listo, muy bien. Ahora para la tabla puedo hacer lo mismo. Puedo colocarle a la tabla aquí un signo de admiración y la letra H para que se ubique exactamente por debajo de la gráfica que tengo ahí. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Listo. En introducción, por debajo de introducción, entonces voy a colocar aquí, voy a escribir la ley de Coulomb. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la ley de Coulomb? Recuerden que si yo quisiera escribir la ley de Coulomb, por fuera de un párrafo necesito comenzar con doble signo de peso y terminar con doble signo de peso, ¿cierto? Como la ley de Coulomb involucra una fuerza que es un vector, no voy a colocar una rayita para el vector, sino que lo voy a colocar en negrilla. La negrilla matemática, para eso utilizo esta herramienta que es BM, acá digo Use Package BM, y acá voy a escribir backslash BM, entre llaves escribo la letra F, que es una fuerza. Si yo quiero un subíndice, entonces coloco guión al piso y entre llaves el subíndice, que en este caso sería ahí. Igual, entonces a la ley de Coulomb, que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, debo escribir un fraccionario entonces. Entonces, ¿cómo escribo un fraccionario? De nuevo, backslash, la palabra reservada frac, y coloco un par de llaves. En la primer llave, en el primer par de llaves coloco 1, que es el numerador, y en el segundo par de llaves coloco 4 pi, backslash epsilon, y como subíndice guión al piso, un par de llaves, y dentro de las llaves el subíndice que es sub 0. Pero tengo que multiplicar por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Entonces coloco backslash frac, abro un par de llaves y cierro, abro y cierro otro par de llaves,
En el numerador coloco Q1 por Q2, o sea que coloco Q guión al piso, par de llaves para el subíndice, Q guión al piso, par de llaves para el subíndice Q2, R, y coloco este gorrito y par de llaves para el superíndice o la potencia que sería el cuadrado. Recompilo. Entonces ustedes pueden observar claramente que por fuera del párrafo se puede apreciar la ley de Coulomb. ¿Qué es lo que falta acá? Lo que faltaría es que al lado izquierdo tengo un vector, es una fuerza vectorial, y al lado derecho no tengo nada. Necesito indicar al lado derecho la dirección de esta fuerza, por lo tanto, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar de esta forma, coloco BM y voy a colocar acá un vector unitario. Recuerden que los vectores unitarios tienen un gorrito parecido al que tiene Michelle. Entonces, vamos a colocarle un gorrito a esta vaina acá. Entonces, lo voy a colocar backslash hat. Y eso adentro de las llaves. Y adentro del nuevo par de llaves de hat colocamos la letra A. Entonces, si nosotros compilamos, ¿qué vamos a tener? Tenemos una letra A con un gorrito, que eso representa vectores unitarios, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá necesitamos indicar en qué dirección va el vector unitario. Recuerden que la dirección en la que va el vector unitario en el caso de una fuerza electrostática es la dirección radial, entonces coloco A sub R, ¿cierto? Muy bien. Listo. Y acá tenemos entonces la ley de Coulomb. Muy bien. Bueno, entonces, observen una cosa. Esa ecuación que yo acabo de escribir ahí es una ecuación que no tiene etiqueta, ¿cierto? Es una ecuación sin etiqueta, absolutamente sin etiqueta. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Si yo quiero una ecuación con etiqueta, entonces utilizo el entorno equation. Entonces coloco acá así. Ahora vamos a utilizar el entorno equation, pero en negrilla. Entonces voy a colocar acá text BF. Esto es negrilla. Y acá coloco equation, ¿cierto? Cuando yo utilizo un entorno en LaTeX, tengo que comenzar el entorno con la palabra reservada begin, y entre llaves coloco el entorno que voy a utilizar, que en este caso es equation, ¿cierto? Le doy enter y overleave me autocompleta y cierra el entorno con equation, ¿cierto? Entonces voy a colocar otra ecuación acá, ¿cierto? Entonces voy a colocar, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? De F sub X, esto es igual a la tensión en X, menos la fuerza eléctrica en magnitud, y esto es igual a la magnitud de la tensión por el seno de teta. ¿Cómo se escribe seno de teta? La palabra reservada para el seno es backslash SIN, y para teta es backslash THETA, ¿cierto? Menos la carga al cuadrado, si las cargas son iguales, sobre 4 por pi por epsilon sub 0 por r al cuadrado. Y esto es igual a 0. Entonces ahora ya tengo una ecuación que va a tener una etiqueta acá en el documento. Entonces observen que acá esta ecuación ya está numerada. Listo. Esta ecuación aparece numerada con el número 1. Pero resulta que qué tal que yo quisiera, por ejemplo, qué tal que yo quisiera acá citar esta ecuación. Para citar esta ecuación, entonces yo tengo que colocar label, tengo que etiquetar esta ecuación de alguna forma, EQ1, por ejemplo.
Y acá abajito, entonces puedo colocar para la sumatoria de fuerzas NX para la sumatoria de fuerzas en X, perdón, en Y, procedemos a escribir una expresión análoga a la ecuación. Y coloco acá EQ de ecuación ref, ¿cierto? Y entre paréntesis coloco EQ1, entonces ahí me aparece en el autocompletar EQ1, que es la etiqueta que yo ya había utilizado anteriormente, ¿cierto? Y acá entonces puedo Profe, colocar, qué dime, pena la interrupción. Que la compañera Talía, que si la puede permitir entrar, es que la sacó el internet. ok, Miguel. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, lo que nosotros tenemos es que vamos a tener otra ecuación, entonces colocamos begin equation en equation, ¿cierto? Y acá colocamos, podemos colocar, por ejemplo, label EQ2, por ejemplo. Y acá entonces escribimos sumatoria de fuerza, entonces backslash sum para que quede la sumatoria sub y de las fuerzas en y. Y acá entonces me va a quedar T sub y menos masa por gravedad igual a T cos teta menos masa por gravedad igual a cero, ¿cierto? Y acá coloco right arrow, que en lógica significa, esto implica que T es igual a frac, o sea, un numerador, un denominador en el numerador, masa por gravedad en el denominador coseno de teta. Compilamos, ¿cierto? Veo que hay menos conectados. Está Miller, Giancarlo Alejandro, Ander, Marimar, Juan Nicolás, Asenet, Joan, Luis Miguel y Maína. Muy bien, entonces acá le damos expandir un poco. Eso es lo que tenemos. Entonces, estos son textos que tienen una calidad muy superior a los textos que nosotros podemos producir con Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, etcétera, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con esta numeración si yo decidiera numerar la primera ecuación también? Entonces le coloco acá begin equation, ¿cierto? Y acá le coloco end equation. Bueno, pues entonces va a quedar numerada la primera ecuación, pero ¿qué van a pasar con los otros números? O sea, con este 1 y este 2. Observen que ahora ese 2 se convierte en ese 1 se convierte en un 2 automáticamente y el 2 en un 3. No tenemos que hacer nada, el programa automatiza la numeración de las ecuaciones, ¿cierto? Hay otros entornos que nosotros podemos utilizar, ¿cierto? Entonces, otras palabras clave. Ya les voy a mostrar algo. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar el entorno ecuación? Quiero utilizar el entorno ecuación, por ejemplo, más sin embargo, yo quiero utilizar el entorno ecuación, pero no quiero etiquetar la ecuación. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ahora vamos a utilizar el entorno text BF equation, ¿cierto? Sin etiquetar la ecuación.
coloco begin equation, ¿cierto? Y acá entonces utilizo lo siguiente. Voy a calcular la integral que habíamos evaluado en clase. Entonces coloco integral. Entonces esto es backslash int. El límite inferior es con guión al piso. Abro y cierro llaves. Coloco el límite inferior que era menos a. El límite superior es con el gorrito. Abro y cierro llaves a. Y acá coloco un fraccionario. Abro y cierro llaves para el numerador. Abro y cierro llaves para el denominador. Acá le voy a colocar dz, por ejemplo. Y abajo le voy a colocar left, paréntesis, abro paréntesis, lo cierro con right. Siempre que tengamos un left, hay que tener un right. ¿Listo? Acá coloco z al cuadrado, ¿cierto? Más a al cuadrado. ¿Sí o no? Bueno, más otra cosa al cuadrado. Coloquemos acá, por ejemplo, esta L que es como torcidita, ¿cierto? Entonces, esta es otra palabra reservada. Backslash E con doble L, van a ver que eso es una L especial. Y acá esto lo elevamos a la 3 medios. Entonces coloco acá frac, 3 en el numerador, 2 en el denominador. Y esto era igual a ¿quién? Esto era igual a 1 sobre L al cuadrado que multiplica a este fraccionario. Queda Z, ¿cierto? Sobre la raíz. ¿Cómo se escribe raíz? Backslash SQRT, si ustedes lo quieren ver, digamos, más particularmente acá. Y acá, entonces esto sería Z al cuadrado más L al cuadrado, ¿cierto? Pero evalúa entre quién y quién. Entonces, como voy a evaluar esta vaina acá, les voy a colocar acá left corchete, abro y acá left corchete, ¿cierto? Perdón, right, a la derecha corchete. Esto va a evaluar entre menos A y A. Y esto es igual a 1 sobre L al cuadrado que multiplica a 2A sobre la raíz de A al cuadrado más L al cuadrado. Muy bien. Y ahí nos queda esa integral, así es como la evaluamos en clase. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo no quisiera que ese 4 estuviera ahí? Yo no quiero ese 4. Si yo no quiero ese 4, pues bueno, este número de la ecuación, entonces le voy a quitar ese 4, pero voy a seguir utilizando el entorno ecuación. Lo que voy a hacer es que en vez de colocarle label acá, le voy a colocar no number. Listo. Y ustedes van a ver que cuando yo recompilo de nuevo, entonces, ¿cierto? Entonces acá lo que yo estoy produciendo, en este caso es que estoy produciendo un documento de una calidad tipográfica supremamente alta, ¿cierto? Puede ser un artículo, puede ser una presentación, ¿cierto? Pueden ser varios tipos de cosas, ¿cierto? Entonces, también hay presentaciones, por ejemplo, Michelle, ¿me permitirías mostrar tu presentación, por favor? Sí, profe, sí, señor. Bueno, entonces Michelle y Luis Miguel hicieron una presentación. Entonces, por ejemplo, les puedo mostrar en este momento la presentación de Michelle. Esta es una presentación hecha en látex, pues Michelle también está aprendiendo apenas, ¿cierto? Entonces, pero como ustedes pueden ver, la calidad tipográfica de la presentación, digamos, es muy superior
a la calidad tipográfica de una presentación en látex, ¿cierto? La presentación de Luis Miguel no la tengo lastimosamente. Bueno, ¿qué otras cosas nosotros podemos agregar a este documento? Podemos agregar imágenes y tablas. Ya vamos a hablar del formato de las imágenes. El formato de las imágenes es importante porque, digamos, una de las ventajas que tiene utilizar el lenguaje látex, una de las ventajas que tiene utilizar el lenguaje látex es precisamente que las imágenes se pueden cargar en formato vector, ¿cierto? Entonces, cargando las imágenes en formato vector, nosotros vamos a ver que si le hacemos zoom, si nosotros hacemos zoom sobre una imagen en formato vectorial, la imagen no se va a pixelar, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué otras cosas podríamos nosotros pegar acá? Entonces podemos hacer integrales. Es más, podemos inclusive hacer procedimientos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usando la sustitución trigonométrica. Recuerden que si quiero que las matemáticas queden dentro de un párrafo, abro con un signo de pesos y cierro con un signo de pesos. Puedo utilizar la sustitución x igual a, perdón, y igual a x tangente de teta. ¿De dónde? Entonces, diferencial de y queda igual a x por la secante al cuadrado de teta. Y así podemos elaborar la integral de la siguiente manera. Supongamos que nosotros queremos hacer un procedimiento para evaluar esta integral. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Listo. Esta es la frase que acabo de escribir. Como ustedes pueden ver, ya el texto matemático queda adentro del párrafo y afuera del párrafo, entonces voy a colocar un procedimiento. Voy a colocar begin, ahora align. Este entorno align es un entorno para alinear ecuaciones o procedimientos. Entonces coloco acá. Voy a colocar esta integral que tengo acá, que voy a calcular mediante sustitución trigonométrica. Listo, entonces coloco, voy a colocar acá este ampersand, que es simplemente, es una referencia para saber con respecto a qué voy a alinear las ecuaciones. Y las ecuaciones van a quedar alineadas con respecto a este igual. Entonces, ¿cómo queda esto? Si yo reemplazo, voy a hacer una integral indefinida para no tener que reemplazar los límites todavía. Listo. Entonces acá tendría diferencial de y acá abajo y al cuadrado, ¿cierto? Acá diferencial de y, acá abajo y al cuadrado, ¿cierto? Y acá tendría entonces, bueno, acá sería esta vaina de acá, sería x al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá quedaría y al cuadrado tangente al cuadrado de teta. Listo, entonces acá ¿cómo queda de y? De y queda como x secante cuadrado de teta, ¿cierto? Por diferencial de teta. Ah, bueno, acá me faltó el diferencial de teta arriba. Listo.
Le doy recompilar, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago alinear, ustedes pueden ver claramente que aparece una etiqueta en la ecuación. Lo que yo voy a hacer es que voy a factorizar ahora en el siguiente paso. Factorizo y al cuadrado, ¿cierto? Es igual a, factorizo acá y al cuadrado y me queda left un corchete por acá y right un corchete por acá, ¿cierto? Entonces me va a quedar 1 más tangente cuadrada. Pero nosotros por las identidades trigonométricas que hemos trabajado, sabemos que 1 más tangente al cuadrado es simplemente secante al cuadrado. Secante al cuadrado de teta. Todo a la 3 medios. Ahí vamos a ir viendo cómo nos da esto matemáticamente. Naturalmente lo que uno hace es que uno tiene esto en el cuaderno, pues y va pasando al documento, ¿cierto? Entonces quedaría y al cuadrado a la 3 medios y quedaría secante al cuadrado de teta a la 3 medios, o sea que eso da y al cubo. Aquí me equivoqué, lo siento chicos. Era x. Entonces esto quedaría como x cuadrado, ¿cierto? Esto sería x cuadrado, esto también x cuadrado. Entonces x cuadrado a la 3 medios da x al cubo, ¿cierto? Entonces ahora sí, voy a cambiar de línea. Para cambiar de línea le digo acá no number, porque no quiero que me numere esa línea. Quiero que me numere la última línea. Y le doy doble backslash para cambiar de línea. ¿Listo? Profe, qué pena que me interrumpa, tengo que salirme. Tengo clase arriba en la universidad. Jorge, por favor, de ahora en adelante simplemente se puede retirar y no hay problema. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, gracias. Entonces, acá le coloco este signo de alineamiento y le coloco igual, ¿sí o no? Entonces, acá igual, acá lo que estoy diciendo es que voy a alinear con respecto a este punto de acá. Vamos a ver que quedan alineadas. ¿Listo? Muy bien, y entonces, si yo elevo esto a la 3 medios, entonces me va a quedar x al cubo por secante al cubo de teta. Y se cancela x con x al cubo y secante al cubo con secante al cuadrado, ¿cierto? Compilamos. Nos queda más o menos como algo así, pero ustedes saben que quién es secante, 1 sobre secante, ustedes saben que eso es coseno, ¿cierto? Observen que acá quedaron alineadas las dos ecuaciones para que me quede el procedimiento bien nítido, ¿cierto? Un procedimiento bien escrito. Que la persona que nos va a leer pueda seguir nuestro procedimiento, ¿ok? Entonces acá me va a quedar frac 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Por la integral del coseno de teta
por diferencial de teta, ¿cierto? Y la integral del coseno es el seno, o sea que esto queda como 1 sobre x al cuadrado seno de teta, ¿cierto? Hay que saber quién es seno de teta según la sustitución que nosotros hicimos inicialmente. ¿Cierto? Entonces, así es como se haría, por ejemplo, un procedimiento. Lo que pasa es que tendríamos que reemplazar seno de teta. Entonces, ahí sabemos que seno de teta sería y sobre la raíz de x cuadrado y cuadrado. Si y es igual a x tangente de teta. Entonces, pero bueno. Entonces, esto sería como un procedimiento. Ahora, yo quisiera generar mis propias gráficas en formato vectorial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Yo a ustedes les había instruido de que instalaran Jupyter Notebooks, que instalaran Anaconda, pero no hay problema. Miremos a ver cómo se instala Anaconda. Download Anaconda, ¿cierto? Muy bien. Entonces, nosotros le damos clic en Anaconda Distribution. Podemos descargar Anaconda. Acá aparece para Linux, porque yo tengo un sistema operativo Linux, pero ustedes lo pueden descargar para Windows. ¿Cierto? Y una vez ustedes descargan Anaconda, pueden buscar en la carpeta de Anaconda en el menú de Windows. Entonces, lo que ustedes van a poder hacer es que van a poder buscar y encontrar. De hecho, van a poder buscar y encontrar Jupyter Notebooks, ¿cierto? Es que es un símbolo como de este estilo. Le damos clic acá. Y acá nos va a aparecer un directorio. Entonces, en este directorio lo que yo voy a hacer es que voy a ir a documentos, voy a ir al curso de electricidad y magnetismo, y para abrir un nuevo cuaderno de Júpiter, Edison, el micrófono, por favor. Gracias. A ver, revisemos. Whitmer, Señor, ¿le apagó la cámara? no señor, sino es que como mi internet está mal, entonces prendiendo la cámara ni le escucho. Y apagando la cámara, pues al menos logro ver un poco lo que hace. Ok. Aquí estoy. Profe, Dime. yo tengo dos Júpiter, pero no sé cuáles son, no sé si lo puedo mostrar acá. ¿Quién habla? Yo, Camilo, profe. ¿Es este? No, pero usted lo que está ¿O haciendo es? es que usted está utilizando el navegador, no está utilizando el programa, ¿cierto? Ah, Después de que usted instala Anaconda, cuando usted instala Anaconda, Camilo, dentro de sí. su computador le debe de quedar una pestaña que dice Anaconda, le da clic en esa pestaña, es que yo no tengo Windows, entonces no puedo mostrar, ¿cierto? Entonces, y ahí en esa pestaña se le da clic. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer esto en el navegador, pero necesito, para poder terminar clase, necesito hacer esto rápido. Entonces le doy acá en Python 3, IPyKernel. Entonces, estos son Jupyter Notebooks, esto es un entorno
para programación en Python, pero también admite que yo escriba en LaTeX. Entonces, esto es muy, digamos que esto es muy útil desde la perspectiva de colaboración, porque yo puedo colaborar con los compañeros, le puedo mostrar a mi profesor las matemáticas, los cálculos que yo he hecho digitándolos en LaTeX, pero a la vez puedo mostrarle los cálculos en Python, puedo mostrarle gráficas, procedimientos, etc. Para eso, entonces nosotros tenemos esta pestaña de acá que tiene Code in Markdown. Entonces, si queremos escribir en LaTeX, vamos a utilizar Markdown. Entonces, la celda va a quedar con formato Markdown. Y puedo escribir, entonces aquí voy a escribir dos ecuaciones trigonométricas. Listo. ¿Cómo escriben todas las ecuaciones acá? Esto no soporta los entornos equation y align. Entonces tiene que ser con doble signo de pesos para iniciar, doble signo de pesos para terminar, ¿cierto? Y entonces escribo la ecuación trigonométrica. Vamos a escribir la ecuación trigonométrica del péndulo. Entonces, para el péndulo, para el par de péndulos, tenía yo, recuerden que era seno al cubo de teta menos 0.3322 por el coseno de teta igual a 0, ¿cierto? Muy bien. Le doy Shift sostenido, pónganme atención para que ustedes cada vez no tengan que ir hasta acá y darle Run. Entonces, denle Shift sostenido y Enter para ejecutar. Y la otra ecuación trigonométrica era el sistema de tres cargas que inducía un equilibrio sobre una cuarta carga. Entonces, recuerden que esa ecuación trigonométrica era 2 coseno de teta por seno al cubo de teta, ¿cierto? Perdón, por seno al cuadrado de teta, que multiplica a left, abro paréntesis, right, cierro paréntesis. Entonces acá tenía adentro, tenía la raíz de 3, que es backslash sqrt de 3, más la cotangente de teta. Y esto igual a 0. ¿Cierto? Esta sería la segunda ecuación trigonométrica que yo tenía. ¿Listo? Entonces observen que acá yo puedo ir digitando vainas en látex mientras que yo voy calculando acá. Entonces lo que yo quisiera hacer es lo siguiente. Les quiero mostrar cómo funcionan dos módulos de Python importantes para lo que se viene en el segundo corte. El segundo corte es lo suficientemente complejo y abstracto como para que nosotros nos podamos beneficiar de una herramienta computacional y multimedia para asistir a nuestro proceso de aprendizaje mediante métodos visuales analíticos, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de visualizar algunas cosas, algunos aspectos de los cálculos que vamos a hacer en el segundo corte y vamos a ver si haciendo visualizaciones en Python, simulaciones, animaciones, de pronto nos resulta un poquito más sencillo la comprensión y la profundización de los conceptos, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer una cosa. Les voy a ilustrar una herramienta numérica, chicos. Necesito que me regalen unos 10 minuticos para terminar. No me demoro mucho, por favor. Les voy a ilustrar una herramienta numérica que se llama NumPy. Entonces voy a import NumPy. Y voy a importar NumPy. ¿Qué hace NumPy? NumPy simplemente es una herramienta numérica. Es una librería numérica de Python que me permite hacer cálculos con números. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale pi, entonces le doy np.pi. Shift sostenido, perdón, np.pi no, numpy.pi. Es el número de pi. Si yo, por ejemplo, yo podría calcular el coseno de pi cuartos, np.cos de np, no, numpy. Ya les explico por qué me estoy confundiendo con ese np. NumPy
punto pi dividido 4. ¿Cierto? Que esto no es otra cosa que 1 sobre la raíz de 2, o sea, 1 dividido numpy punto sqrt de 2. Siempre que yo vaya a hacer un cálculo numérico, entonces debo de invocar numpy. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Podría decir yo también acá que quiero calcular numpy punto seno, o sea que voy a calcular el seno de algo. El seno de pi tercio es el seno de 60, entonces coloco numpy punto pi dividido 3. Es el seno de 60, que es efectivamente raíz de 3 sobre 2, o sea que coloco acá numpy numpy, sí, punto sqrt de 3 dividido 2, ¿cierto? Entonces, con la librería NumPy lo que yo puedo hacer es que puedo en últimas hacer evaluaciones numéricas. Ahora, sería muy cansón que yo tuviera que escribir siempre en NumPy. Entonces, lo que se hace es que se introduce una abreviación. Coloco import NumPy as NP, ¿cierto? Y ahora simplemente donde diga NumPy lo reemplazo por NP. Listo. Y observen que no pasa nada, sigue corriendo. Entonces, acá queda NP, ¿cierto? Entonces ya no tengo que escribir NumPy completo, sino que simplemente escribo NP. Listo. Muy bien. Hay algo más que me permite hacer NumPy, es que me permite combinarla con una herramienta para graficar. Entonces voy a importar la herramienta para graficar que tiene Python y vamos a hacer las gráficas de estas dos funciones de acá. Para eso, entonces voy a decir que esto simplemente es una función 1 de teta y la de abajo es una función 2 de teta. Listo. Entonces voy a graficar F1 de teta y F2 de teta. Listo. Para eso, entonces voy a importar la siguiente librería, import matplotlib as npl. Esto es una librería para graficar en Python. Y voy a importar import matplotlib. Y esta librería tiene un método. Cuando yo coloco un punto, voy a hacer referencia a los métodos. Import matplotlib.pyplot, ¿cierto? As plt. ¿Sí o no? Entonces, import matplotlib.pyplot as plt. Shift sostenido en. ¿Qué voy a hacer ahora? Pónganme atención. Este es el punto importante. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a crear una figura y unos ejes para graficar. Entonces, ojo al gol. Creo fig de figura, coma, ejes y le digo igual plt.subplots y le coloco el tamaño de fig. Digo fig size 15,8 y le doy shift sostenido y enter y miro a ver qué pasa. Entonces lo que pasó acá es lo siguiente. Lo que pasó acá es que creé unos ejes, el eje X y el eje Y para graficar y creé la figura sobre los que van los ejes. Estos dos son dos objetos en programación orientada a objetos. Listo. Más sin embargo, yo puedo crear, inclusive puedo crear dos figuras. Yo puedo crear una matriz de figuras. Puedo decirle que esto es una fila, dos columnas, fig size. Puedo decirle inclusive que son dos filas, dos columnas, fig size. Puedo decirle, por ejemplo, cuatro filas, dos columnas. Para tener varios
varias rejillas donde graficar, pero me voy a quedar con una fila y dos columnas. Listo. Muy bien. Acá yo voy a graficar con respecto a teta porque estas son funciones de teta, ¿cierto? Entonces acá yo lo que voy a decir es esto. Voy a decir que esto es una variable th. Voy a hacer esta variable th igual a np.linspace 0,2 por np.pi, 1500, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Esta variable th básicamente es una variable que comienza en 0, termina en 2pi y tiene 1500 puntos. Eso es lo que eso significa. Listo. Y acá entonces voy a crear una función f1 que va a ser igual a quién? A np.seno de th al cubo menos 0,3322 por np.coseno de th. ¿Cierto? Entonces acá lo que hice fue crear la función f1 y creo la función f2, ¿cierto? Que va a ser igual a 2 por np.coseno de th por np.seno de th al cuadrado. Para elevar al cuadrado en Python simplemente es con doble asterisco por, abro paréntesis, coloco np.sqrt. Recuerden que el código LaTeX y el código Python es diferente. Uno es un código para editar texto y el otro es un código científico, un código de programación. Más, como no tengo cotangente, digo 1 dividido np.tan de th. Esto lo elevo al cuadrado y le resto. ¿Qué aparece acá? Simplemente esto es una advertencia que en la segunda función estoy dividiendo por 0 porque la tangente de 0 es 0. Justo. Bueno, muy bien. Lo que voy a hacer es que voy a graficar, ahora sí, pilas. ¿Dónde grafico? Grafico sobre los ejes. Pero como tengo un par de ejes, tengo que etiquetar los ejes. Entonces voy a decir esto. Coloco ejes y le coloco entre corchetes 0. Entonces, este es el primer elemento de esa matriz de ejes que tengo yo. Punto plot, y acá, entonces en los primeros ejes, lo que yo voy a hacer es que voy a graficar TH contra F1, le voy a colocar un color, digo blue, ¿cierto? Y le voy a colocar un estilo de línea que sea, por ejemplo, dotted, ¿cierto? Doy Shift Enter y me queda entonces la primera gráfica, ¿cierto? También le puedo colocar line width si quiero, entonces LW igual, por ejemplo, a 4, ¿cierto? Para que el ancho de la línea sea un poquito más grueso. Y como me sobran unos espacios, le voy a dar ejes de 0, entonces voy a limitar los ejes. Coloco punto set xlim y voy a entonces limitar el eje X entre 0 y 2 por pi. Ahora, en el segundo par de ejes que tengo, entonces los voy a llamar ejes de 1, ¿cierto? Pero acá grafico entonces F2 y el color lo voy a decir red, ¿cierto? Y acá en vez de dotted le coloco a línea punteada. Y acá entonces ya tengo la segunda gráfica, ¿cierto? ¿Qué hago yo con las gráficas? Bueno, muy bien, acá termino. ¿Qué hago yo con las gráficas? Con las gráficas lo que voy a hacer es que las voy a guardar. ¿Cómo guardo esta gráfica? Le voy a dar fig, que así es como llamé la gráfica, la figura. Le coloco punto save fig. Y aquí en un paréntesis, entre comilla doble, le voy a colocar el nombre de la gráfica. Por ejemplo, le puedo colocar electro grupo I. Punto PDF. Acá Shift Enter y vengo a documentos y acá ustedes pueden observar que me quedó electro y PDF. Esta es una gráfica en formato vectorial. Este es un formato muy poderoso porque la gráfica no se va a pixelar, chicos. Ustedes pueden hacerle zoom todo lo que ustedes quieran y esta gráfica jamás se va a pixelar, ¿cierto? Ese digamos que es el poder de los formatos vectoriales. Listo.
Ahora, para yo incluirle en un archivo de LaTeX como en Overleaf, lo que yo necesito es una gráfica en formato EPS, que es otro tipo de formato vectorial. Entonces la voy a grabar en EPS y vuelvo aquí a Overleaf. Y acá en Overleaf lo que yo voy a hacer es que voy a reemplazar esa gráfica de la figura 1 que hay ahí, la voy a reemplazar por mi gráfica en formato vectorial. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces acá necesito esta pestaña que Alejandro me había dicho que la escondiera. Acá le voy a dar en esta flechita, no esta de acá, sino esta de abajo, le doy clic para adjuntar un nuevo archivo en la carpeta en donde estoy trabajando, que fue donde guardé la figura, le doy electroi.eps, ¿cierto? Y ahora entonces me vengo para el lugar donde tengo la gráfica. Entonces ustedes pueden ver acá la gráfica fig1.eps. Entre llaves borro el nombre que tenía antes y le coloco electro. Entonces ahí ustedes pueden ver que autocompletar les ayuda a buscar la gráfica que quieren. Le dan enter y le vamos a colocar esto un tamaño más grande. Coloquémosle, por ejemplo, 1.1. Eso significa que eso es el 110% del tamaño de la hoja. ¿Sí o no? Le doy recompilar y ahí nos quedó la gráfica, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, es una gráfica que no está pixelada. Y así entonces nosotros ya podemos completar todo lo que necesitamos para poder producir nuestros documentos para entregar. Listo. Lo que yo quiero, las personas que ya me entregaron la asignación para que la entreguen más ordenada y comiencen a ordenar la forma de presentar cosas, hagan las gráficas. Yo en estos días les enseño cómo hacer gráficas, esas gráficas de esas cargas, eso no es tan difícil. De hecho, ustedes lo pueden hacer acá en Python, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer como otra gráfica por acá, ustedes en Python pueden hacer fácilmente la gráfica de las cargas en los triángulos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden colocar, digamos, ejes de 0, ¿cierto? Punto plot de el punto, por ejemplo, digamos, menos 5,0, ¿cierto? Coma marker, entonces ustedes van a escoger el siguiente marker. El marker igual a esto, ¿cierto? Entonces ahí les quedó como una bolita, es como si fuera una carga, ¿sí o no? Simplemente coloquen la más grande, entonces pueden colocarle, por ejemplo, marker size igual, ¿cierto? A 20. Y acá le colocan color igual a red, ¿sí o no? Y acá pueden hacer entonces, por ejemplo, otra carga. Eso es una carga que está en menos 0,5. Después ustedes le pueden colocar coordenadas y qué tales. Y acá colocan una carga que está en, perdón, 0,-5 y una carga que está en 0, perdón, menos 5,0 y en 5,0. O sea, las dos cargas sobre el eje X. Ahí están esas dos cargas sobre el eje X. Les pueden, también pueden, si ustedes quieren, pueden quitar, por ejemplo, ustedes dicen, no, yo lo que quiero es quitar, voy a coger y voy a quitar los ejes para que solamente se vean las cargas, también lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo podría colocar otras dos cargas para que parezca el punto que hicimos en el preparcial, ¿cierto? Entonces voy a colocar en el punto 0, 0,7 y 0,-7. Ahí ustedes pueden ver y acá entonces le coloco color, voy a colocar green. El green son las dos cargas positivas y este de acá lo voy a colocar en purple, que sería la carga sobre las que van a actuar las otras cargas. Entonces observen que ahí queda más o menos la configuración que teníamos en el preparcial, ¿cierto? Entonces se ve chévere, hay que dibujar las líneas, podemos hacer los vectores, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de acá lo que yo quiero es que ustedes comiencen a organizar lo que ustedes me han entregado, lo vamos a organizar en este formato de la IEEE. ¿Listo? Para que lo podamos entregar, digamos, muy estéticamente y que sea una tipografía de alto nivel. Entonces voy a terminar ya la clase en este momento. Les agradezco a las personas que esperaron.
Y los que quieran, pues me pueden preguntar lo que necesiten. Listo.